Aquí en Semana Noticias conversamos con Carolina Suárez. Ella tiene una grave denuncia que involucra a una magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Caterine G. Esta es la historia. La denuncia que se presenta ante la comisión es básicamente por constreñimiento ilegal y este nace de amenazas que recibí por parte no solamente de Caterina, sino también de su magistrado Andrés Felipe Carranza, obligándome o presionándome para que renunciara a mi cargo después de haber hecho algunas denuncias al interior de la JEP. Básicamente las denuncias que yo interpuse al interior de la JEP tienen que ver con manejo de la información y con poca experticia de mis compañeros de trabajo en la elaboración de los documentos y adicional a eso con una especie de politización que había o que yo noté dentro del grupo mientras elaborábamos documentos de análisis y contextos. Esas denuncias yo se las presenté a Caterina, pero adicional a eso también se pusieron de presente a la persona que reemplazó a Fernando Vargas, que era el director o quien coordinaba el GRAI, grupo donde yo trabajaba y que renunció, y de ahí surge todo un proceso disciplinario para la investigación que termina en un comité de convivencia. En el transcurso de estas denuncias, Caterina me solicita la renuncia, argumentando pues que necesitaba el cargo para una amiga que atravesaba una situación económica difícil, pero que adicional a eso, pues por las denuncias. Cuando yo le dije que por qué me pedía la renuncia a mí después de que había hecho las denuncias, que habíamos presentado todo lo que estaba pasando, que en teoría iba a haber una corrección o una reestructuración dentro del grupo que trabajaba, que pues no me parecía justo que fuera yo la que tuviera que entregar el cargo para su amiga, sino que pues evaluara toda la situación que habíamos pasado, y ahí es cuando me dice pues que gran parte de su motivación para solicitarme la renuncia era que yo había hecho pues todo este proceso en control interno y demás. Suárez cuenta cómo, fruto de esas denuncias, también le reportó a Haig lo ocurrido. La magistrada la llama a su oficina, según ella, el 2 de agosto de 2019, en donde le exige firmar la renuncia so pena, dice, de salir por la puerta de atrás. Cuando ella me pide la renuncia, pues yo bajo a mi puesto, obviamente triste por lo que está pasando, sobre todo por una lucha tan grande que venía dando y que pensé que habíamos de alguna forma logrado cosas positivas. Y alguien me dice, mira, tú tienes un fuero, no te pueden pedir la renuncia porque pues tienes todo un proceso de acoso laboral. Cuando yo informo al comité de convivencia sobre esta posibilidad del fuero, entonces Caterina me llama a su oficina y de forma muy violenta intenta obligarme a firmar mi renuncia. Me dice que vamos a seguir esto en tribunales judiciales, que ya ha podido con una cantidad de corruptos, que por supuesto que podría conmigo. Me arrebata el celular de las manos, me dice que ya le ha pasado que la graban, saca el celular de su oficina, insiste en la renuncia. Yo le digo que no voy a renunciar. Entonces me dice que me voy a ir por la puerta de atrás, me abre la puerta de su oficina, me sigue maltratando y me dice que si yo no renuncio me salga inmediatamente de su oficina, asunto pues que claramente hice. Eso fue el 2 de agosto. Luego, el 6 de agosto, me busca 3 veces su magistrado auxiliar, Andrés Felipe Carranza, en mi puesto de trabajo y me informan que me están buscando. Me siento, él llega y me dice que me tiene muy malas noticias, y entre las noticias es que si yo no renuncio, de ahí eran como las 11 de la mañana, de ahí a las 12, Caterina haría una denuncia penal en mi contra por constreñimiento ilegal. Yo no soy abogada, soy politóloga, entonces llamo a mi esposo, que es abogado, y le digo, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Me dijo, pero no estoy entendiendo muy bien qué es lo que está pasando, cómo así que constreñimiento ilegal. Y pues ahí yo tomo la decisión y me dice, no, pues aquí no hay nada, tú simplemente has denunciado, aquí no hay nada, no renuncies. Y yo le digo a Andrés Felipe, no voy a renunciar, y pues si ella tiene que declararme insubsistente, que lo haga, o si pues si tiene que hacer algo, que lo haga, y bueno, ya tendríamos que hablar de esto frente a un tribunal. Entonces, pues ya con esta situación consigo un abogado e iniciamos todo el proceso de denuncia de constreñimiento.
Dentro del proceso surgen las otras denuncias. Dentro del proceso judicial, una vez me llaman a mí a versión, a finales del mes de enero de este año aún, yo entro y de repente entra detrás mío Andrés Felipe Carranza con los abogados de la magistrada. Pues cabe mencionar que esto es una denuncia contra la magistrada, ¿no? No, pues por constreñimiento ilegal, es penal y es contra la magistrada. Entran ellos, yo obviamente le digo al representante de la Cámara como, mire, yo no me siento cómoda con la persona que está vinculada dentro de este proceso, la persona que fue el mensajero y me dijo que me iban a denunciar. Además, hay que tener en cuenta que estas denuncias, pues yo las leo con muchísima seriedad, estas amenazas con mucha seriedad, porque pues Caterina tuvo un trabajo muy importante en la fiscalía y la persona, su emisario, había sido fiscal, entiendo que de Guainía o de Guaviare. Entonces, pues yo sentía pues, que las denuncias eran reales. Si a ti te están diciendo que te van a denunciar penalmente, si tú no renuncias, y lo está haciendo una persona que conoce de tipos de denuncias penales, pues esto era en serio. Entonces, pues iniciamos todo el proceso, él llegó allá en calidad de mensajero de Caterina, según lo que ella luego dice, que lo mandó a llevar un poder pues yo pido en la mitad de la audiencia que lo saquen, por favor, porque me siento nuevamente constreñida y presionada con él atrás y además que él estaba vinculado pues en los hechos que yo iba a narrar. Entonces, ahí inicia otro proceso. De manera posterior, Caterina aplaza una diligencia de Andrés Felipe Carranza, argumentando que ella se entera que es un proceso de tipo penal y no disciplinario como ella creía, que pues es un asunto que a uno le sorprende teniendo en cuenta pues la experticia de Caterina y la formación de Caterina y sus cargos anteriores. Para uno es muy difícil pensar que el constreñimiento ilegal no sea una denuncia de tipo penal. Entonces ahí inicia nuevamente pues otra denuncia por fraude procesal. Y en la experiencia que yo viví, la JEP se tiene que modificar. Y tiene que modificarse porque necesitamos más técnicos y menos políticos. Más técnicos que puedan hacer unos informes neutrales y técnicos claramente, que puedan avanzar, porque la JEP también tiene un proceso de atraso importante y creemos que los colombianos debemos recibir respuestas rápidas y en particular por los hechos cometidos por las FARC. Entonces, por supuesto que necesitan más políticos, necesitan personas que hayan trabajado en estos temas, que conozcan lecciones aprendidas de procesos pasados como los de justicia y paz, personas comprometidas con la paz de este país, pero no desde un sector ideologizado, sino desde un sector técnico, ¿no? Y que puedan argumentar y realmente llevar la verdad judicial como parte de este proceso de justicia transicional, que fue lo que votamos los colombianos y a lo que le creímos los colombianos con este proceso. Se me insinuaba más desde lo político y no desde lo técnico. Yo insistía en que la narración tenía que ser desde lo técnico y cuidando un lenguaje desde lo técnico que además desde la misma narración se protegiera los derechos de las víctimas, no al contrario, que digamos que también había sido una lección aprendida en justicia y paz. Y insistía por esto porque a las víctimas, si bien estos contextos, las decisiones judiciales las toman los magistrados y no los analistas, el grupo que hacía parte yo, sí el análisis técnico tenía una implicación muy fuerte en el tema de poder analizar el contexto en el que se estaba presentando el compareciente. Ejemplos puntuales eran, por ejemplo, minimizar el tema de narcotráfico cuando era muy importante en ciertas análisis de contexto que realizábamos. Nosotros realizábamos contextos de conflicto en un tiempo determinado en donde un postulado estaba contando los hechos ocurridos. Entonces, si por ejemplo un postulado habla, no sé, de Caquetá y lo que pasaba en el 2002 en Caquetá y por qué hizo algunas acciones en el 2002 o cometió algunos delitos en el 2012 en Caquetá, lo que hacíamos nosotros como analistas era contextualizar qué estaba pasando en Caquetá, cuáles eran los actores armados, cuáles eran los hechos victimizantes, cuáles eran los patrones de macrocriminalidad que se presentaban para que cuando llegue la versión de este
compareciente pues pudieran percatarse de hechos, detalles, contextos que podrían servir para determinar la veracidad de los testimonios. Entonces, por ejemplo, el caso del narcotráfico, que es muy fuerte, por ejemplo, en el caso de Caquetá, a mí me borraban gran parte de lo que decía ahí. O cuando yo intentaba hablar de control social, de una especie de control social, de un patrón en donde se controlaba a las comunidades, pues simplemente eso se minimizaba y era una especie de justificación de un manual de convivencia donde no existía Estado, situaciones con las que yo no estaba de acuerdo, o por ejemplo minimizar el secuestro, o decir que el secuestro era más de un tema canjeable, que hacía parte de una posición política y no realmente de una violación a los derechos humanos, restándole pues todo digamos, el valor que tenía poder presentar estos hechos. Y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Adicional a eso, por ejemplo, cuando investigábamos sobre paramilitarismo y en particular en parapolítica, fui motivada a llamarlos parapolíticos, narcoparamilitares, y yo pues simplemente dije, mire, hay casi 100 sentencias de justicia y paz en donde nunca ha habido una referencia politizada frente a lo que ellos hacían, pues no soy yo ni tengo la competencia como analista para hacer ese tipo de afirmaciones. No entiendo por qué la denuncia por falso testimonio o por falsas denuncias, perdón, porque pues claramente todas están sustentadas. De hecho, pues hay una versión del magistrado auxiliar en donde él argumenta que Caterina, además de ponerlo a hacer diversos trabajos entre los cuales estaban la mensajería, archivar, leer correos. Cabe aclarar que es un funcionario que gana más o menos 30 millones de pesos, casi 30 millones de pesos mensuales, haciendo trabajo de mensajería, de llevar poderes, de archivar documentos. También ella le solicitó hacer un documento en donde presentara los posibles delitos penales por los cuales ella podía denunciarme. Él dice en su narración que al final estos terminan siendo constreñimiento ilegal y razón por la cual baja a decirme que me van a denunciar. Entonces, no entiendo por qué, si todo está documentado, ella misma ha respondido que sí, ha mandado a su funcionario de mensajero y dentro del proceso se podrán dar cuenta, pues no sé qué la reserva del proceso no podría contar mucho más, pero pues obviamente las funciones que ella pone a su equipo de trabajo no hacían parte del trabajo que tenían que hacer como magistrados auxiliares de la JEP. Cuando yo entro, ella está muy molesta y me dice que por qué yo no quiero renunciar, que ella me puede sacar cuando ella quiera, que somos nombrados por libre nombramiento y remoción, que ella me puede sacar, que porque estoy argumentando lo del fuero y que si yo no renuncio de manera inmediata y pone una hoja sobre su escritorio que también se ve en el video y me pone el esfero, me dice que si yo no firmo, ella se va a enfrentar a mí en cualquier tribunal, que no le va a temblar la mano, como no le ha temblado las manos yendo contra corruptos, que ella ha tenido que lidiar y que lo va a hacer conmigo feliz porque ella no está de acuerdo con que yo podría tener un fuero. Y ahí es cuando yo tengo mi celular en las manos, me lo quita y me dice que haya pasado por personas como yo y que no la voy a grabar y que ya tiene esa experiencia, me rapa el celular, lo saca, yo le digo, no te preocupes, míralo, está apagado, mira, puedes cogerlo tú sin ningún problema. Yo realmente estaba muy tranquila porque yo pensaba cuando me reuní con ella que como defensora de derechos humanos, que dice ser, pues iba a entender que si había un fuero, pues simplemente se me iba a permitir cumplirlo y ya. Pero pues finalmente ella reacciona de una forma muy violenta y al final cuando ve que yo no voy a renunciar y por más que me grite y por más que me manotee, yo no cojo el esfero, se para en la puerta y me dice, si no renuncias vas a salir por la puerta de atrás y me sales ya de mi oficina. Y ahí salgo yo y está todo en video.
El acoso comienza en el GRAI con el equipo que dirige el GRAI, y cuando yo empiezo a hacer estas denuncias y me niego a cambiar, por ejemplo, lo que dicen en los informes, que para mí tenían un toque político más que técnico, yo empiezo como a decirlo, a hablarlo con mis compañeros, todo el mundo empieza a notarlo, entonces empieza ahí el acoso hacia mí. Y el acoso no solamente iba a ponerme a hacer textos extensos en muy poco tiempo sola, porque también hay, digamos, hay unos requerimientos que hacen los magistrados que son de 8 días hábiles, porque son libertades o hay otra cosa que hay que definir, pero generalmente lo que hace el director del GRAI es que cuando hay una información tan importante en tiempo corto, pues reúne a un mayor número de personas para responder. En este caso solo me lo ponían a mí y pues me daban muy poquito tiempo, incluso ellos se tomaban a veces el doble de tiempo en leerlo y corregirlo que en la elaboración que yo hacía. Razón por la cual, pues entonces yo empecé a sentir todo eso, pero adicional a eso venía todo un acoso presencial, ¿no? Siempre detrás de mi puesto. De hecho, yo me cambié varias veces de puesto, se me perdían las llaves del escritorio y luego me las lanzaban. Iba a cámaras, solicitaba las cámaras, qué casualidad que las cámaras acaba de pasar y no la tomó, pero ellos sabían que yo estaba en la búsqueda de esas pruebas de todo el acoso que se me estaba haciendo. Por su parte, la magistrada Catherine Haig acudirá a la comisión de acusación el 2 de febrero. Ella ha señalado que no tiene nada que ver con los señalamientos. La historia continúa.